Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saluda su amigo Jaime Sabás. Bienvenidos una vez más a estas cápsulas de Sabás Te Platica. Sigo agradeciendo los comentarios que me hacen llegar a través de mis redes sociales y de los temas que hemos tocado, que hemos abordado. Espero que el tema del día de hoy sea del gusto y agrado de muchos de ustedes. Síganme en mis redes sociales. En Facebook aparezco como Jaime Sabás Navarrete Osorio, en Instagram como @Jaime Sabás Navarrete, en Twitter @Jaime Sabás y en YouTube como Jaime Sabás. Sin más preámbulo, iniciemos con el tema del día de hoy. Hoy en especial quiero hablar de la cuarta transformación. Vamos a hablar un poquito de la cuarta transformación y espero les agrade y espero no lastimar por ahí pensamientos. Es un simple punto de vista y vamos a ir viéndolo con datos, con estadísticas y basado en un buen criterio. Para comenzar a con este tema, recordemos que el 1 de diciembre del 2018 toma protesta el nuevo presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Después de una contienda electoral y de una campaña de 18 años, logró su cometido, llega a la presidencia con un amplio criterio, un amplio margen de votantes. Por ahí recordando más o menos el 53% de las votaciones fueron a su favor. Llega aludiendo al pueblo, así que siendo partícipes a los jóvenes, al hartazgo de la población por gobiernos anteriores y así que despertando una gran expectativa para para las nuevas generaciones y para la gente en general. Fue una campaña electoral fuerte, una campaña que, lo vuelvo a repetir, 18 años el señor se la pasó en campaña para lograr llegar a la presidencia. Y pues al llegar a la presidencia se supone que ya teniendo 18 años buscando la presidencia debe de traer alguna estrategia para su gobierno. Lo cual desde a los pocos meses nos fuimos dando cuenta que no había una estrategia planeada para los meses. Y a esto vayan sumando que lograron salir temas que le cayeron como anillo al dedo, y este tema en específico fue la pandemia. La pandemia vino a tapar, la pandemia de COVID-19 vino a tapar un poquito al mal manejo de la administración o la falta de estrategia para operar de esta administración del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a recapitular, va a platicar un poquito de esto. Para esto que yo quiero aludir, perdón por, se me lenguó la traba, quiero aludir un poquito a un gran artista mexicano, un gran actor mexicano como lo fue Cantinflas, en una de sus películas, la de Su Excelencia. Quiero aludir un poquito ahí en esta, con una frase que nos marca este gran actor, que para mí fue uno de los, no sé, de los actores que se adelantó en su época y que la verdad, pues vino a mostrarnos muchas cosas, interesantes, interesantes en cuestión de política, como lo vimos en esta película de Su Excelencia, y donde nos marcó una frase que hoy viene muy ad hoc con el tema que estamos platicando. Estábamos peor, pero estábamos mejor, porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad. Una gran frase de este actor Cantinflas que nos marca la actualidad, un parámetro. Estudienla bien, razónenla bien y van a ver que está muy ad hoc con el tema de hoy. Me gustó mucho la frase y viendo esta película recordé por eso el tema del día de hoy, de platicar un poquito de la cuarta transformación y de lo que está haciendo, ¿no? Se las vuelvo a repetir. Estábamos peor, pero estábamos mejor porque antes estábamos bien. Pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad.
A esto vamos a ir desmenuzándolo un poquito para que la gente diga por qué aludí a este gran actor mexicano, como lo fue Cantinflas. Una de las banderas del gobierno actual fue trabajar para los pobres. Una de sus grandes banderas siempre fue primero los pobres. Siempre lo dijo el presidente López Obrador, vamos a trabajar para que los pobres ya no existan. Vamos a trabajar a favor de ellos, vamos a trabajar para que tengan ventajas, para que les lleguen los recursos, para que les lleguen las políticas públicas que vamos a crear. Dichas políticas públicas en la actualidad enfocadas en estados con alto nivel de pobreza, como lo es el estado de Guerrero, que fue donde le han invertido la mayoría de sus apoyos políticos, de los apoyos sociales, con la intención de ganarlo políticamente. Eso también hay que decirlo, se le ha invertido mucho al estado de Guerrero, que es uno de los más pobres. Políticamente, igual en las pasadas elecciones lo ganaron, pero pues sí se le ha invertido mucho ahí. Pero eso no quiere decir que haya avanzado con la pobreza. Ahí también vamos a ir a desmenuzar. En el mes de agosto, la Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social, presenta un informe. Ahí vamos a ver unas ciertas cifras. Les puedo decir que hay unas cifras anteriores, unas cifras del año pasado que nos han estado marcando pues que la pobreza, en 2018 cuando toma el cargo López Obrador, estábamos hablando del 48.8% de la población pobre. Era cerca de 61 millones de mexicanos pobres. En el último corte que hicieron de la pobreza en el país, en 2021, estamos hablando que tenemos el 56.7%. O sea que incrementamos en niveles de pobreza. Y estamos hablando del 70.9 millones, 70.9 millones de mexicanos en nivel de pobreza. Si la bandera de este gobierno era los pobres, primero los pobres, pues efectivamente, ahorita van en primer nivel, la pobreza está en altos grados, ha ido avanzando, que yo imaginaría que quería hacer lo contrario, que disminuyera la pobreza, y en esta situación ha ido avanzando, y eso es fatídico para un gobierno. Fatídico para un gobierno, se los vuelvo a decir, se los vuelvo a comentar. La pandemia le vino como anillo al dedo a la cuarta transformación. ¿Por qué como anillo al dedo? Porque mucha gente se preocupó por la pandemia y dejaron de lado todo lo que venía surgiendo, el déficit que veníamos ya arrastrando desde 2019 y que en 2020 se agudizó, la desaceleración económica que traíamos en 2019. 2020 agudizamos esa desaceleración económica. Aumentamos el número de pobres, los niveles de violencia fueron más. Lamentablemente todo esto de la pandemia vino tapando todos esos niveles de violencia también. Y todo se lo achacábamos a la pandemia. Pero la realidad es que también el gobierno tiene mucho que ver ahí, ¿eh? No, no la pandemia vino a incrementar los niveles de violencia, no la pandemia vino a agudizarnos problemas económicos. Todas se la compramos un poquito de ese lado. Pero ya era una problemática que venían aterrizando, que venían cargando ellos. Recordemos nada más cuando inicia la pandemia, tenían un problema de salud. La tan nombrada cuarta transformación venía arrastrando un problema de salud. Los medicamentos para niños de cáncer venían arrastrando esa problemática. Y cuando llega la pandemia, pues mucha gente olvidó la parte de los niños de los medicamentos para niños de cáncer. Pero ya era una problemática que venían arrastrando. Le cayó como anillo al dedo que llegara la pandemia de repente. En el caso de la violencia, fue lo mismo. En el caso de la violencia
por, digamos, por grupos en varias zonas, se ha seguido dando y hemos visto por ahí en las noticias pues, enfrentamientos entre dichos grupos, hemos visto más violencia, ¿no? En diferentes estados, y esto se ha ido agudizando y es una estrategia que debería de estar aplicando ya el gobierno federal para, pues, para disminuir esta parte. No se diga en el aspecto económico, que ahí sí les puedo decir, la pandemia también vino a destruir, pero también tendríamos que tener ya una estrategia para poder salir adelante, la cual en la actualidad no, yo no la he visto pues, funcionando, no nos la han presentado, y pues déjenme decirles, para acabarla, le llegó como anillo al dedo la pandemia, y para acabarla de, pues, digamos, no encuentro otra palabra, no sé, para acabarla de amolar, pues los señores no pudieron controlar, no tuvieron las formas de manejo de esta pandemia. Todos esos puntitos le vienen pegando a la cuarta transformación. Más bien, en cambio, pues todos vamos a echarle la culpa a toda la pandemia. Digo, ahorita con la pandemia se agudizaron temas como el desempleo, y si no hay empleo, pues obvio que la pobreza va a aumentar. Digo, pero las muertes pues, de manera violenta, esas no son por la pandemia, ¿eh? Esas son por X, y temas que no hemos visto una estrategia a seguir por parte de este gobierno. Se les vuelvo a repetir, son cifras duras y lamentablemente las cifras ahí están. Y de esas cifras el actual gobierno se agarró para llegar a alcanzar la presidencia. Y lo hablamos claramente, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador se agarró de esas cifras para lograr llegar a la presidencia. Y esas cifras no las ha venido disminuyendo tampoco. Al contrario, las ha venido aumentando, como el caso de la pobreza, como el caso de la violencia, como el caso de la economía, que lamentablemente sí vino a afectar más de lo que se tenía esperado por parte del, del gobierno. La pandemia vino a afectar a los demás, pero también debe haber una estrategia para, para tratar de combatir esa parte, ¿no? Sí, los veo ahí veo muchos dimes y diretes. El control de la pandemia fue también un tema que la realidad, híjole, no sé cómo explicárselos. Fue un tema que llega como anillo al dedo, lo toman toda lo que es toda la información que puedan tomar, salen y nos hablan de que podemos acumular hasta 120,000 muertos. Después sale ya el flamante López Gatell, que de repente apareció ahí, que yo no sé por qué apareció López Gatell, que debería haber aparecido el secretario de Salud. Pues el secretario de Salud creo que ahora está por nombramiento. López Gatell sale, el doctor López Gatell, y nos habla que si estuviéramos en un escenario catastrófico, podríamos llegar a 60,000 muertos. Déjenme, les voy a dar los datos al día de hoy actuales. Él nos hablaba de 60,000 muertos si llegáramos a un caso catastrófico. Si llegáramos. Pues el día de hoy, señores, tenemos 244,945 muertos. O sea que 60,000 muertos están rebasados 3 veces. Entonces no es catastrófico. Es mucho más que catastrófico. Hasta ese nivel vemos cómo está controlada la pandemia, ¿no? Si ellos nos hablaban de López Gatell, nos hablaba de que con 60,000 muertos, ellos estaban hablando de un escenario catastrófico. Estamos arriba de los 244,000. ¿No es escenario catastrófico? Esa es la pregunta que se las voy a dejar ahí. Y no a ustedes, público, se los vamos a dejar a la gente que le sabe, la gente que conoce esos temas. La realidad es que siguen nos marcando 60,000 y estamos haciendo 244,000. Creo que muchos sabemos sumar y muchos decimos, pues sí está súper elevado. Estamos 3 veces más de lo que ellos nos marcaban.
Así, de ese nivel es el control de esta pandemia. De ese nivel es la información de esta pandemia. Y eso lo podemos ir viendo, lo hemos estado viendo diario. Diario, bueno, ahorita ya se acabaron las dichosas, conferencias del COVID-19 que daba el doctor López Gatell diario, que hasta le hicieron por ahí pachanga para terminar sus dichosos discursos vespertinos sobre lo del caso del COVID, porque ya estamos en semáforo verde, pero seguimos aumentando, su curva va hacia arriba nuevamente. No sé qué tanto les voy a dar, eso lo platicamos por ahí la ocasión pasada, en temas pasados. Veremos qué tanto está, es cierto, la tercera ola de COVID-19. Pero ahorita estamos hablando de cómo les llegó como anillo de dedo esta pandemia para tapar algunas situaciones que tenían que haber tapado desde un principio, que tenían que haber atacado en un principio, pues la pandemia les vino como anillo de dedo para poderlo tapar. Aún el control de la pandemia es un error fatal para ellos, no para el gobierno, y estoy hablando en gobierno en general, estoy hablando, claro, la cabeza va Andrés Manuel López Obrador, que es nuestro presidente, pero estoy hablando de todo el gobierno, porque se supone que él tiene que tener un gabinete, el cual lo respalde, lo apoye y le marque las estrategias a seguir para, para salir adelante, para acrecentar. Lamentablemente no hemos visto esas estrategias en ninguno de los temas que vamos a ir abordando poco a poco, ¿no? Digo, sí, les vuelvo a recomendar fíjense, nuestro país, y eso lo marca el INEGI, que las cifras, continúan nuestras cifras de terror, porque nos marca que la economía de nuestro país se contrajo 8.3% en el 2020. No, ahorita no teníamos todavía la cifra del 2021, pero ya en el 2020 estábamos sufriendo mucho esta parte. Es la peor caída desde la Gran Depresión de 1929. Esa depresión que marcó por ahí marcó, pues ahora sí que fue una crisis mundial, que el Wall Street impactó la economía mundial y pues vende a México en cuestiones del sector externo. Entonces, fue fatal para México en ese periodo, en esa crisis en 2029, y ahorita estamos emulando algo de parecido a lo que se vivió en esos años, ¿no? Estamos presentando cifras muy parecidas a lo que se vivió en esos años. Entonces sí tenemos que trabajar un poquito más ahí en la parte económica. Yo se los comentaba la ocasión pasada. Necesitamos tener una estrategia fundamental para atacar la parte económica. Es cierto que no podemos mantenernos cerrados por el manejo de la pandemia como se estuvo manejando, pero sí ya necesitamos pues saber cómo caminar, necesitamos saber cómo atraer inversión externa, cómo atraer nueva inversión, cómo crear nuevos empleos, cómo pues cómo atacar la parte económica de nuestro país, ¿no? Y eso no es de cada mexicano, eso también es de una estrategia por parte del gobierno federal que nos marca. Han traído estrategias, pues más que nada, no estrategias, han traído publicaciones en periódicos, publicaciones en redes sociales, donde ellos, según traen, hicieron un convenio con tal empresa para esto, pero pues no están abriendo fuentes de trabajo, no están trayendo nueva inversión. Ese es el verdadero crecimiento en la economía. Una nueva inversión que le traigan a México y que abra fuentes de trabajo. Solamente así vamos a salir adelante. Digo, llevamos 30 meses con este nuevo gobierno y tenemos homicidios, tenemos 89,041. Es el mayor número, les puedo decir que es la mayor cantidad de homicidios en los últimos 3 sexenios. En los últimos 3 sexenios, los 89,041 homicidios que hay en la actualidad es el mayor número de los 3 sexenios.
al mismo periodo de cada sexenio. Entonces, no sé, ahí, les vuelvo a decir, esto no es la pandemia, ¿eh? Esto no es parte de la pandemia, se los vuelvo a repetir. Falta una estrategia de seguridad, falta una estrategia de economía, es más, falta una estrategia del gobierno. Una estrategia en todos los aspectos. El pueblo mexicano dio voto, dio la oportunidad a un nuevo gobierno. Y yo os lo decía y lo dije muchas veces en algunos medios, en mis propias redes sociales. eh, el señor Andrés Manuel López Obrador no ganó un voto. No fue un voto ganado. Fue un voto en contra del gobierno que estaba en ese entonces. O en los gobiernos anteriores. Fue un voto de castigo, no un voto que se ganara el Andrés Manuel López Obrador. Esa es la tendencia. Aún así hay mucha gente que sigue creyendo en él, que sigue esperando que esto cambie, pero pues lamentablemente se los puedo decir, este, no creo que cambie, no creo que cambie. Creo que la aceptación que le están dando a López Obrador va a llegar a un punto, va a llegar o ya llegó a un punto donde ya no va a crecer. No, aquí no, tengo por aquí, les hice un investigación y les puse que, bueno, aquí nos explican que de 2000, la cifra de 2019 a 2020, el 70% de la población de México cree que el país está gobernado en beneficio de intereses de pocos. Esto es que al obradorismo se le aprecia igual o peor que a gobiernos anteriores. Ya mucha gente ya está dando cuenta que pues no vamos avanzando, estamos estancados, se han tomado decisiones que a la larga van a pesarle al país, se han tomado decisiones que no benefician en nada a nuestro país, en nada a nuestra población, en nada a los mexicanos, y pues la verdad ya llegaron al punto de decir, ¿sabes qué? Pues está igual que los otros gobiernos. No damos no avanzamos un metro hacia adelante, al contrario estamos retrocediendo. Y lo vuelvo a repetir, luego se ha marcado con tantas... Ha estado marcado estos 30 meses de gobierno por tantas cosas, desde el avión invendible, rifado, no sé qué rifaron. Bueno, yo creo que muchos tienen toda la duda de se rifó el avión, el que se lo ganó, que se ganó, era el avión, no era el avión. Así estaba marcado el gobierno, así estaba marcado, así lo podemos ver, ¿eh? Así lo podemos ver. Ahora, lo que sí es preocupante y se los vuelvo a decir, el nivel de pobreza es muy preocupante, muy preocupante. Mientras no haya una estrategia económica, no vamos a sacar adelante a los pobres, ¿eh? No hay gobierno que pueda mantener a pobres. Eso se los voy a decir. El gobierno no puede estar manteniendo siempre a los pobres. Necesita traerles, volver a repetir, la inversión extranjera para que se generen empleos y para que estos pobres tengan acceso a esos empleos para que puedan subsanar sus gastos, sus propios gastos. Dándoles dinero a los pobres no los vamos a sacar de pobres. Entonces, necesitamos darle. Yo recuerdo mucho una frase bueno, una frase bíblica que nos dice que no le des a la gente, no le des el pescado, mejor enséñalos a pescar, dale herramientas para que lo haga. Eso es lo que necesitamos en la actualidad. Herramientas a la gente para que la gente salga adelante. Digo, yo no le veo más problemáticas bueno, yo ahorita veo el gobierno actual y la verdad, híjole, no sé cómo decirlo. No les veo una estrategia cimentada para que puedan salir adelante. Están completamente desubicados, completamente, pues, vamos a decir, enfocados en la cortina de humo que fue la pandemia. No hay más para ellos. La cortina de humo que fue la pandemia es su boom y no quieren salirse de ahí. Yo no sé qué más se pueda
qué más podamos esperar de esta transformación, de esta cuarta transformación? Pero la verdad es que yo no veo un esquema a seguir en cuestiones de seguridad. A ver, vamos a hacer esto, se va a hacer así, 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 así. Recordemos que acabamos de pasar elecciones y muchos de esos estados se fueron tomaron la bandera del gobierno actual. Y vamos a hablarlo con nombres, Morena. Muchos de esos estados van a estar gobernados por Morena. Pero si el gobierno federal no tiene una estrategia, yo no sé qué va a hacer de esos estados que vienen igual que el gobierno federal. Igual a lo mejor me equivoque, a lo mejor uno de esos de los gobernadores o de las gobernadoras que van a tomar cargo ya trae una estrategia bien cimentada. Pero pues si yo veo que la cabeza no la trae, no sé si el medio cuerpo, las piernas o los brazos la traigan. Ahí es preocupante también por cuestiones de los estados. Entonces, aquí tenemos que caminar de la mano todos. Olvidarnos de esa parte de las elecciones, ya llegamos al gobierno y eso yo a lo mejor, yo critiqué mucho esa parte de, no es posible que el señor todos los días haga sus mañaneras y todos los días en las mañaneras haga campaña electoral para estas elecciones que pasaron y va a seguir haciéndolo para las elecciones que vienen. Y ahora, pues ahora lo que quiere hacer el señor también es desaparecer organismos autónomos. O sea, ¿por qué preocuparse por algo como los organismos? Preocúpate tu bandera fueron los pobres, preocúpate por los pobres. Por qué estás ahorita queriendo atacar organismos autónomos para hacer y deshacer lo que tú quieres hacer? Ahí sí no entiendo no entiendo, más bien sí entiendo lo que quiere hacer, pero lo que no entiendo es a otros grupos pues siguen cegados ante esta falta de respuesta por parte del gobierno federal. Digo, y se los vuelvo a repetir, es un simple punto de vista. Digo, igual algunas personas dirán que estoy equivocado, pero pues, los datos ahí están. Los datos que les acabo de dar son datos que están publicados y datos que van a poder ustedes, que pueden tener acceso. Investiguen un poquito, métanse un poquito para que vean. No son datos míos, son datos tal y como se los estoy poniendo, son datos crudos. Son datos crudos que ahí están estipulados y ahí están marcados para cualquiera que quiera visitar las páginas. Ahí están los datos, son datos que han venido, que nos han dejado. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ante lo que hemos hablado, yo les vuelvo a repetir. El control de la pandemia, un control nulo, pero que le vino muy bien y como anillo al dedo para tapar muchas cosas como se los acabo de decir. Le vino como anillo al dedo para atrapar todos esos problemas que venía arrastrando de salud con los medicamentos de los niños de cáncer. Lo vino a tapar como temas como el aeropuerto de Santa Lucía, que también pues, no sé, él dijo, yo voy a hacer el aeropuerto ahí y de ahí no lo saca nadie. Que un aeropuerto que va a salir mucho más caro que el aeropuerto, que lo que faltaba para terminar el otro aeropuerto, pero como el otro aeropuerto era de un gobierno contrario a sus ideologías actuales, porque digo, o sea, a su ideología actual, pues él ahora se emberrinchó de que quiere hacer el aeropuerto de Santa Lucía y estamos esperando qué va a pasar con ese aeropuerto. Un tema como el tema del Tren Maya, que sigue él insistiendo en el Tren Maya cuando muchos grupos indígenas le han dicho que no es factible, que va a ser un gran problema para la fauna, para las zonas protegidas. Él sigue emberrinchado y es así como tal que va sobre eso. O como temas básicos como la rifa del avión que no sé quién se lo ganó, no sé dónde está, que ahora que va a ser laboratorio de no sé qué. El chiste es que sacó dinero para lo de la rifa del avión. El avión aquí está pagando pensión en Estados Unidos, ahora ya está acá, ahorita lo van a ocupar en no sé qué. Ahí están sus estrategias. No sé a qué vayan encaminadas, pero la gente debe pues de conocerlas. Digo, sí, es preocupante todo lo que está pasando. Digo, recordemos que
no nada más en México se ve por ahí, híjole, vamos a, por ahí ya le dieron un golpe a nivel mundial, lo podría decir, porque una revista como The Economist inglesa le dan un golpe publicando que el falso Mesías de México, publicándolo antes de que llegaran las elecciones. O sea, también es un golpe fuerte y es seña de que también en otros países están viendo toda la problemática que está generando, esta autoridad, este gobierno en específico. Le pegaron fuerte, es, bueno, así que, ¿qué les puedo decir? Le pegaron fuerte en cuestiones de, de que divide el, bueno, y ya se lo ponen ahí, de que él divide a los mexicanos en dos grupos. Uno, el pueblo, que es con lo que refiere, los que lo apoyan a él y donde él saca los votos necesarios. Y uno, la élite, la que él denuncia y que va a llevar a la cárcel y que los va a meter y que son el problema de México. Así lo apunta el artículo de Economist y, y es muy cierto, o sea, ya se está dando cuenta de ese tipo de tendencias. Y también él, híjole, está fuerte. Vamos a dejarlo mejor en un tema más adelante. Hablar nada más de este puro artículo de Economist que está interesante. Está interesante y a lo mejor muchos no han tenido el acceso al artículo completo. Pero sí hay temas, prácticamente es una biografía de lo que nos está pasando, de lo que nos puede pasar. Y digo, ya nada más es ponerles sobre la mesa, sobre la criterio de ustedes, lo que está pasando. Ya otros países están dando cuenta de esta problemática que viene arrastrando. Ya la gente en México se ha estado dando cuenta, les vuelvo a decir lo que ya el 70% de la población dice, pues estamos igual como estábamos. Ya les dije la frase de pues, nuestro gran amigo Mario Moreno Cantinflas. Estamos peor, pero estamos mejor, porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora que estamos mal, pero es verdad. Entonces, en la realidad no sé qué vaya a pasar con el nuevo gobierno. La tendencia a tener grandes niveles pues de que la población esté acorde con él va disminuyendo poco a poco. Este, ya lo vimos donde había hegemonía, como en la Ciudad de México, cómo vino a caer esa hegemonía por parte del partido que lo llevó al gobierno, al poder a él, cómo disminuyó fatídicamente en esas elecciones. Y esa tendencia puede que más adelante se va a ver a nivel pues nacional. Pero sí, lo preocupante, y se los vuelvo a comentar, lo preocupante son las faltas de estrategia para atacar los problemas que tiene el país. Y los errores que se han venido marcando a través de los años, bueno, de estos 2 años y cachito, de los 30 meses, la tendencia que se ha venido, que los errores que en cuestiones de toma de decisiones que nos han hecho el mal manejo de la pandemia, híjole, ¿qué les puedo más decir? Eso de la desaparición de los órganos autónomos que ya se le hizo, pues no sé, es una tendencia, quiere desaparecer los órganos autónomos para hacer y deshacer a su modo y gusto. Ojo también con esa parte, con la parte de las leyes. Digo, no sé, a mí lo que me preocupa mucho es la seguridad también. Yo no he visto una estrategia así de seguridad. Quisiera verla, la estrategia de economía, que es la que más preocupa en la actualidad. También quisiera verla, quisiera que estuviera al alcance de todos los mexicanos, que pudiéramos analizarla. Y por qué no, que pudiéramos hacerle también una retroalimentación a esa estrategia. Pero mientras no la haya, es preocupante la estrategia de economía por todo lo que pasó por la pandemia, ¿no? Pues miren, se alargó un poquito más la plática de lo debido y hay muchos temas que explicar. Más adelante voy a tomar una cápsula completa para platicar un poquito
del artículo de Economist del falso Mesías de México. Estaba interesante, está muy interesante. Les voy a traer por ahí, les voy a compartir algo de la traducción. Está bueno, está muy bueno el tema. Digo, es simple cultura general. Es un punto de vista personal, se los vuelvo a comentar. Además de que son datos que pueden estar al alcance. Les hablé de la Coneval, les hablé, les hablé de datos del INEGI, que son datos que están ahí, ustedes los pueden consultar, no son datos fuera de lo normal. Les hablé de datos del COVID, que son datos de hoy siendo 12:42 AM del 27, porque ahora sí también, ahorita les voy a comentar al último por qué estoy grabando hasta el día de hoy, pero sí son datos que están ahí, y datos que no los inventé yo, que están ahí, están en las páginas, son acceso de todos ustedes, los pueden checar. Digo, no, ¿qué más les puedo decir? Hay mucha información en periódicos, en diarios. Les voy a recomendar un libro, tal vez no sea del gusto de mucha gente, pero está interesante. Es de Carlos Elizondo. Dejen aquí, por aquí lo tengo. Carlos Elizondo. Ay, ¿cómo se llama el libro? Se me fue el nombre. Ay, pero está buenísimo este libro. Habla de los 2 primeros años de poder de Andrés Manuel López Obrador. Se los voy a se los voy a recomendar. Está muy bueno, está muy completo. El doctor Carlos Elizondo no es tampoco un doctor que antiobradorista, tampoco, es una persona, se me hace una persona muy muy centrado en sus comentarios, pero el libro la verdad está increíble. A mí me gustó mucho el libro, se los voy a dejar. Híjole, no encuentro el dato aquí del libro de Carlos Elizondo, pero sí, se los voy a dejar en los comentarios, se los voy a dejar en el título del video, el libro de Carlos Elizondo. Léanlo, dense la oportunidad de leerlo. Habla de los 2 primeros años del gobierno. Es un buen parteaguas, porque lo compara también por ahí con otro sexenio, ¿no? Con otro sexenio de otra figura priista, y muy de la mano. Entonces está interesante, léanlo. No es que sea yo amarillista ni nada por el estilo, pero mucho de lo que ahí platica se está viviendo en la actualidad. Vamos a vivirlo. Fíjense, este libro está antes de las elecciones. Van a ver la tendencia que trae hacia las elecciones. Ahí sí hay una discrepancia, pero también hay sucesos que pasaron después de que saliera este libro a la luz, de que este libro se publicara. Hay sucesos que marcaron también una pauta para las elecciones. Por eso digo, lean el libro, está interesante. Se los dejo en los comentarios del video. Se los dejo para que lo puedan leer. Es del doctor Carlos Elizondo. Se me hace un libro muy interesante y muy ad hoc. Les vuelvo a comentar, espero que el tema de hoy les haya gustado. Nos alargamos un poquito porque es un tema muy interesante. Les vuelvo a pedir, luego les pido una disculpa porque hasta el día de hoy pude grabar esta cápsula. Tuve por ahí un problemitas de salud y andaba un poquito ronco, entonces sí, quise darme la oportunidad de grabar hasta el día de hoy. La semana pasada también tuvimos por ahí tuvimos problemas con la plataforma que no nos dejaba subir, hasta que hicimos algunos ajustes ahí en el video. Pero sí, por aquí vamos a estar al pendiente de todos ustedes. Chicos, voy a seguir esperando sus comentarios, ojalá y me los hagan llegar, ojalá y les sigan gustando lo que estamos platicando, y pues que no me queda más que despedirme, desearles una excelente noche, una excelente semana, y los espero dentro de 8 días. Los espero por aquí el próximo viernes en punto de las 20 horas en esto que se llama Sabás te Platica. Síganme en mis redes sociales, ya saben, en Facebook aparezco como Jaime Sabás Navarrete Osorio, en Instagram como @Jaime Sabás Navarrete, en Twitter @Jaime Sabás, y en YouTube como Jaime Sabás. Pues que pasen excelente noche. Se despide de ustedes su amigo. Hasta luego.